Hola a todos y bienvenidos al nuevo videito. Hoy les estaré hablando un poco sobre mi experiencia en el primer año del ciclo superior de Administración y Finanzas, que se corresponde pues también con el primer año del ciclo superior de Asistencia a la Dirección. Así que la información, ya sabes, te va a ser útil ya sea que estés interesado en uno o en otro. Esta es la primera parte de una serie de 3 videitos que les tengo pensado subir, en los cuales vas a poder encontrar un resumen un poco general, que he intentado hacer lo más práctico posible, obviamente, de pues tanto primero y segundo de Administración y Finanzas como segundo de Asistencia a la Dirección, que son los cursos que yo he hecho en los últimos años. Así que espero que realmente les sea muy útil. Mientras tanto, y para no hacer el video pues tan soso, digamos solamente yo hablando y ya está, pues en pantalla van a estar viendo cómo voy armando una de estas figuritas de Lego que creo que se las mostré hace poco en un haul y que la verdad me parecen súper divertidas y entretenidas de hacer y muy monas además. Ya verán cómo queda súper bonita. Así que ya saben, diversión doble en el video. Entonces ahora sí, sin más que decir, comencemos. El acceso al FP Superior de Administración y Finanzas o Asistencia a la Dirección es como el de cualquier otra FP, donde tienes varias alternativas para acceder, siendo la más común pues la de acceder a través de bachillerato, que por ejemplo es la opción que yo utilicé, y en este caso si lo decides hacer por bachillerato se suele recomendar que sea el bachillerato de Ciencias Sociales porque suelen tener prioridad. Luego también puedes acceder desde un ciclo medio, que en este caso es recomendable que ese ciclo medio esté relacionado con las familias de Administración y Gestión, como el ciclo medio de Gestión Administrativa. Y finalmente también puedes acceder a través de un examen de acceso que evalúa un poco conocimientos del tipo bachillerato. Luego obviamente hay muchas otras opciones, a ver, no tantas, pero algunas otras opciones, por ejemplo para deportistas, personas con discapacidad, que son menos comunes que estas 3 que te he mencionado. Pero bueno, realmente en cualquier web del Ministerio de Educación o de la educación de tu región, de tu provincia, de tu comunidad autónoma, pues puedes consultar perfectamente pues los requisitos que necesitas para acceder. Como les decía, yo en mi caso accedí mediante el bachillerato de Ciencias Sociales, que como les dije también es el que tiene prioridad porque entre otras cosas tiene la posibilidad de, por ejemplo, estudiar economía, que dicho sea de paso es una asignatura que pues si haces bachillerato, ¿no? Pues va a serte bastante útil porque vas viendo algunas cositas que te pueden servir a la hora de cursar este ciclo, sobre todo en economía de segundo de bachillerato, porque tiene partes de balances, un poco de inicio a contabilidad y ese tipo de cosas que puede ser bastante útil, la verdad. En mi caso, para el tema del acceso, la propia escuela o instituto donde yo había hecho bachiller me gestionó lo que fue la solicitud de plaza, que es el primer paso para poder acceder a este ciclo. Pero realmente no tiene mucha ciencia porque en resumen sería rellenar los papeles que encuentras perfectamente en internet y llevarlos al centro donde se va a impartir el ciclo de tu primera opción, porque normalmente sueles poner 4 opciones de ciclo, por lo menos donde yo vivo, pero tienes que llevarlo al centro de tu primera opción. En este caso, pues sería, por ejemplo, el centro que imparte Administración y Finanzas. Y siempre, obviamente, en los plazos indicados, que suelen ser hacia finales de junio y principios de julio. También puedes ir directamente pues, al centro y solicitar allí los papeles y que te digan qué es lo que tienes que llevarles y tampoco pasaría nada y estaría genial. Así que ya sabes, tienen muchas opciones. Luego de hacer esta solicitud, que es muy importante que estés atento, en este caso yo lo tenía que hacer con la web de Educastur, pero bueno, eso varía un poco según la comunidad, pues estar atento a los resultados para ver si se te fue asignada la plaza en el ciclo, porque igual si no se te asigna ahí, pues van pasando a tu segunda opción, tu tercera opción, hasta que te logren asignar un ciclo al que puedas ir. Esto, como siempre, va por nota la asignación. Entonces, una vez ya sepas que efectivamente te han dado paso para entrar en ese ciclo, pues ya podrías pasar a matricularte, que es como la última fase, que principalmente consiste en volver a ir al centro donde se va a impartir el ciclo ese de Administración y Finanzas, pedir los papeles de la matrícula, que suelen dártelo en un sobre o una carpetita con todos los que tienes que rellenar y todos los que además tienes que aportar tú mismo, y luego llevarlos cubiertos en el plazo indicado. Aquí, como en la mayoría de trámites, lo más importante es que no se te vayan los días, el tema de los plazos, porque a veces suelen ser bastante poquitos, así que lo antes posible averigua cuáles van a ser los plazos para el próximo curso, pues si estás interesado en acceder a alguna FP.
Una vez estemos dentro, lo que es el ciclo en general, por lo menos en mi caso funcionó bastante parecido a lo que es el instituto, en lo que tiene que ver pues con horarios, recreos, exámenes y evaluaciones. En general suelen ser ciclos o FP diurnos, o sea, en horarios de mañana, aunque hay algunos centros que también tienen la opción de hacerlo a distancia. Pero como les digo, no en todos los lados lo hay, no hay tanta variedad de horarios, por eso si te interesa hacerlo, investígalo bien en la zona donde vives. En mi caso, el primer día del curso, cuando llegué al centro, a todos los de primero de todas las FP nos llevaron a un salón de actos y desde allí el tutor correspondiente de la clase nos llevaba a cada grupo a nuestra aula correspondiente. En nuestro caso, esta era nuestra aula fija porque ninguna asignatura o módulo conllevaba que tuviéramos que cambiarnos, por ejemplo, a ninguna otra clase. O sea, siempre estábamos allí. También, como es un ciclo que tiene bastante informática, aparte de ordenadores, pues había un ordenador para cada uno de nosotros en nuestras distintas mesas. Eran mesas generalmente grandes, así que estaba muy chulo, la verdad. El horario, pues como todo, puede ser muy variado, dependiendo obviamente del lugar y centro al que vayas. Yo en mi caso, como iba a un centro que era exclusivamente para FPs, era un centro integrado de formación profesional, pues mi horario era de 8:30 a 2:30 de la tarde. Un horario tipo instituto, más o menos, con clase de 55 minutos y un recreo de media hora a media mañana, sobre las 11 por ahí, creo recordar. En general, los exámenes que realizamos durante todo el curso fueron uno por cada una o dos unidades, obviamente en función de la materia, que ya les adelanto que a nivel de formación profesional se les llama módulo. Obviamente, y como siempre depende del profesor, pues pueden ser exámenes muy distintos, ¿no? Por ejemplo, tipo test, en especial las partes de teoría, con ejercicios prácticos, de verdadero y falso, preguntas cortas, vamos, lo típico. En cuanto a evaluaciones, teníamos 3 durante todo el curso, que en nuestro caso fueron a principios de diciembre, a principios de marzo y a inicios de junio. Esto porque los días restantes de junio hasta el final del curso eran para realizar la evaluación extraordinaria. Así que digamos que si logras sacar todos los distintos módulos a la primera, sin necesidad de ir a recuperaciones finales, pues tendrás casi un mes entero de vacaciones. Y ya que hablo de recuperaciones, comentarles que en general, por lo menos en mi caso, solamente tenías que repetir en el examen pues la parte que no hubieras superado, no todo el material de todo el curso, solo la parte o las unidades que no hubieras aprobado inicialmente. Yo personalmente solo tuve que hacer una recuperación durante todo el año en el módulo de ofimática, que ya luego les hablaré más de él, en este caso de Excel, porque por estar en la bobería, cuando le pasé el archivo de Excel a la profesora después de haber acabado el examen, le pasé una versión anterior que no era el correspondiente al examen, obviamente no estaba terminado y pues obviamente no me lo pudieron evaluar y tuve que repetirlo. Así que ya les digo que un tips ya de los primeritos, que en los exámenes que tengan que ver con ofimática, con ordenadores o cualquier otra aplicación, por favor esténse muy atentos de enviar el archivo correcto. Desde un punto de vista general, puedo decirles que a nivel práctico en este primer año no hay mucho. En mi caso, hice sí algunos trabajos de investigación, algunos talleres en recursos humanos, por ejemplo, roleplays de entrevistas, algunos talleres de primeros auxilios que se realizaban en todo el centro, visitas a ferias de empresas, alguna que otra película, pero en general lo que son las actividades prácticas hay menos que en segundo, como casi en todas las FP. Como siempre, pues ya les adelanto que esto siempre va a depender pues del profesor y de cómo lo tenga configurado el centro al que vaya. Visto un poco esta información general, comencemos ahora entonces con la breve explicación de cada uno de los módulos que vas a tener este primer año. Este es un módulo bastante amplio porque tiene varios apartados muy generales que abarcan varias cosas de la actividad comercial y que luego pues en segundo tienen ya un módulo específico para cada uno de ellos. Ya entenderán por qué se los digo. Este incluye cosas como por ejemplo hacer albaranes, facturas y ese tipo de documentos, aprender a hacer la liquidación de IVA, aprender un poco sobre operaciones financieras de interés simple y compuesto, contabilidad a grandes rasgos como una introducción, pudiéramos decir, para la contabilidad de segundo. En general, este es uno de los módulos más importantes porque te sirve tanto como para contabilidad como para gestión financiera y logística de segundo. Por eso, en este caso sí que te súper recomiendo llevarlo al día porque es uno de los módulos más prácticos de este primer año y aprendes cosas que son bastante importantes, no solo para segundo, sino en general para tu trabajo como administrativo. En mi caso,
tiene unas 5 horas a la semana, por lo menos en donde yo la estudié, y es uno de los módulos que, por las razones que ya les he ido comentando, es de los que la gente más desaprueba. Así que ya les digo, ojito con él. Los exámenes, como le comentaban, eran por unidad y de ejercicios prácticos. Algunas partes de teoría que en general evaluábamos con tipo test y pues las partes prácticas con ejercicios. En mi caso, la verdad que ayudaba bastante, que el profesor que nos tocó para este módulo era muy bueno, era muy majo, así que bastante bien, la verdad. Algunas partes pues me costaron más que otras, pero en general bien, vaya. El tip, como ya les decía al principio, que les dejo para este módulo hacia el final, es hacer muchos ejercicios para repasar, para llevarlo al día y que se te queden bien grabadas todas las cosas para salir de los exámenes lo antes posible. He escuchado que este módulo en algunos lugares lo tienen en segundo o lo pasan a segundo, pero en mi caso era aquí en primero. Y creo que ahora con la nueva ley lo tienes tanto en primero como en segundo. A nivel general puedo decirle que es un inglés pues del mismo tipo que en bachillerato, ¿no? Haces un repaso bastante general de lo que tiene que ver con la gramática de nivel intermedio de inglés, digamos un B1, B2, solo que con vocabulario, writings, listening, readings que están más orientados al mundo empresarial. Los modelos de writing suelen ser sobre todo de tipo emails, cartas, hacer currículums, cartas de presentación, y el vocabulario pues de tipo recepción de correo, oficina, puestos en la empresa, hacer pedidos, operaciones bancarias, etc. En nuestro caso hacíamos un examen global de todo lo que habíamos visto por cada evaluación y el único apartado que separaba a la profesora era el de vocabulario. Personalmente a mí este módulo me ayudó bastante porque pues no se me da muy bien el inglés o los idiomas en general, y ya con este módulo pues puedo ver un poco más a grosso modo y en general todo lo que tiene que ver con la gramática inglesa, pues de tiempos verbales, condicionales, etc. En mi caso tenía unas 5 horas a la semana y pues como son tantísimas horas pues nos daba tiempo para, además de seguir el típico libro y cuaderno para hacer actividades, pues también escuchar canciones, ver videos explicativos de la cultura inglesa y algunas otras cositas prácticas. Creo que ya les digo, ahora con la nueva ley, pues esas 5 horas que yo tenía la han bajado a 2 en primero y a 1 o 2 en segundo. Así que bueno, eso lo pueden consultar también en internet. Este es un módulo que está como dividido en dos partes fundamentales. Primero tenemos la parte de mecanografía, que en mi caso yo tenía 1 o 2 horas a la semana del cómputo total de horas de este módulo para practicar. Y cada trimestre pues realizábamos un examen que consistía principalmente, pues por ejemplo en el primer trimestre, nada, tener completados los ejercicios que nos mandaban de mecanografía en el programa que utilizábamos, que se llamaba Mecasoft, que también te lo puedes descargar y usar para practicar. Luego, en el segundo trimestre, pues lo que teníamos era que lograr unas pulsaciones de 150 por minuto. Y luego, en el tercer trimestre, pues lo mismo que en el anterior, pero en este caso había que llegar ya no a 150, sino a 200 pulsaciones por minuto. El examen, como les decía, pues era copiar o transcribir un texto que nos daban en papel, normalmente en español, aunque también hicimos alguna actividad en inglés o incluso francés, durante 5 minutos, con menos de 5 fallos para aprobar. Y esta parte, digamos que con respecto al módulo en general, contaba un 20% de la nota. Si no saben escribir, pues no se preocupen, o sea, no saben utilizar la forma correcta, no se preocupen, yo tampoco sabía. Y si es verdad que al principio te parece que no lo vas a lograr, pero todo está en la práctica. Aprovechar cualquier momento que tengas para practicar bien, escribir con la posición correcta, que ya te la van a enseñar, y no vas a tener ningún tipo de problema en aprobar esta parte. La otra parte sería la de ofimática, que incluye varios apartados, pero en general está centrado un poco en ver el paquete Office, Word, Excel, Access y PowerPoint. También se ve un poco de Outlook y gestión de correos, de trabajo y orden de archivos en carpetas, y únicamente un tema teórico que se dio al inicio del curso relacionado con la internet, configuración del ordenador y de redes y cosas así por el estilo. El resto fueron exámenes prácticos sobre los distintos programas que les mencionaba. O sea, hacer ejercicios en esos programas, que digamos que en general es un módulo que se parece un poco a lo que sería digitalización en el instituto o la antigua TIC. Así que bueno, tampoco es un poco más avanzada porque está orientada a, digamos, a que adquieras un nivel un poquitico más adelantado en el manejo de estos programas, y por eso también a veces puede resultar una de las
más difíciles o complicadas, sobre todo si a lo mejor no se te da muy bien los ordenadores, y por eso es muy importante que practiques mucho, que te hagas tus propios esquemas. Va a haber cosas que te cuesten más, va a haber cosas que te cuesten menos porque son más a lo mejor del día a día, pero en general yo creo que con práctica se saca bien. Además que tienes muchas horas a la semana para practicar, unas 7 horas en mi caso, y creo que ahora con la nueva ley las han dejado en 6 o algo así. Esta con la nueva ley tiene el nombre creo que de empleabilidad y se divide en dos, una en primero y otra en segundo. En mi caso yo la tuve toda en primero pues porque era con la antigua ley, pero yo creo que en general los contenidos siguen siendo los mismos pero simplemente divididos a la mitad. Personalmente esta nueva forma me parece mucho mejor porque es un modelo que se centra mucho en el acceso al mercado laboral y por eso me hubiera gustado tenerla más en segundo que en primero para tener las cosas más frescas, porque al final pues como dice la profe de FOL que tuve, FOL es la vida del trabajador, ¿no? Es una asignatura que te permite conocer más sobre el mercado laboral, dónde buscar empleo, cómo hacer tu currículum, carta de presentación, aprender sobre normativa laboral, así a grosso modo, ¿no? Sindicatos, hacer nóminas. Esta última parte es la que puede resultar un poco más complicada porque es como la más práctica y tienes que aprender pues todos los pasos para hacer una buena nómina. Pero yo creo que, vamos, pues estudiándolo un poquito y tal, yo creo que se saca. Además que te puede ser muy práctica y muy útil para gestión de recursos humanos de segundo, así que tenla en cuenta esta parte. De hecho, sales gracias a este módulo con el nivel básico de prevención de riesgos laborales, que es una cosa que puedes poner en tu currículum y que está muy bien. En mi caso, los exámenes eran todos tipo test y cuando había alguna práctica, por ejemplo, lo del tema de nóminas, pues algún ejercicio práctico. También hicimos algunos talleritos de equipos, exposiciones de casos de trabajadores y era una asignatura bastante variada, la verdad, porque como al final la tienen todos los ciclos, pues es igual para todos. En mi caso yo tenía unas 3 horas a las semanas y sí que suele ser pues un módulo bastante extenso a nivel general porque como les decía incluye muchas cosas, pero yo no sé, personalmente me gustó y en el caso de los que estudiamos administración y finanzas, como ya les dije, nos sirve tomar nota de muchas de las cositas porque luego son importantes para la hora tanto de hacer las prácticas como trabajadores para el futuro y pues de contenidos para segundo. Este es un módulo más teórico que práctico. El profesor la verdad que era bastante majo y por eso intentaba hacer pues como talleres y otras actividades un poco más prácticas, pero en general todo es teoría. Sobre todo, digamos que se centra en explicar un poquito cómo funciona el departamento de recursos humanos en una empresa en las diferentes fases que trata, incluyendo pues cosas como selección de personal, reclutamiento, motivación, formación de trabajadores, entrevistas de trabajo, contratos, protección de datos, descripción de puestos de trabajo, evaluación de desempeño, cosas de ese estilo. Y las últimas habilidades, pues ya ven que el título es como doble, ¿no? Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Pues las últimas unidades son las que se centran en ese tema de la ética y la responsabilidad social corporativa, que como en mi caso pues fue hacia el final del curso, pues lo evaluamos con un trabajo práctico, no hubo un examen final, era realizar un trabajo sobre la responsabilidad social corporativa de una empresa y buscar noticias sobre ética empresarial. Es un módulo que en general me gustó, obviamente influye mucho el profesor que te toque, pero yo creo que a nivel general con ir a clase, atender y estudiar algo basta para probar, porque es muy entretenido y te abre la puerta pues a un área más donde puedes trabajar. En mi caso yo lo tenía unas 3 horas a la semana. Es otro módulo bastante teórico, aunque hay algunos ejercicios prácticos, pero que se realizan en papel principalmente. También hicimos alguna que otra exposición para evaluar la parte de comunicación y de hablar frente a un público, y digamos que el resto en general se centra un poco en explicar el funcionamiento del departamento de atención al cliente de una empresa. También me resultó entretenido en algunas partes y me gustó porque, por ejemplo, vimos cosas como el lenguaje no verbal, cómo atender una reclamación y cosas así por el estilo. Digamos que hay partes que son un poquito más densas y pesadas, pero habían otras partes que estaban mejor, como por ejemplo el tema de sistemas de clasificación de archivos, de protección de datos, redactar documentos típicos como cartas comerciales, instancias, así que no sé, puede resultarte bastante entretenido por algunas partes. En nuestro caso, los exámenes pues los hacíamos por unidad y como la última unidad ya nos quedaba un poco apretada por el tema tiempo, pues era hacia el final del curso, la evaluamos con un trabajo práctico como en recursos humanos, en este caso sobre el servicio postventa de una empresa. Como el anterior, yo creo que si vas a clase y estudias un poquito puedes aprobarlo perfectamente porque es bastante teórico, pero se estudia bien. Tenía yo de él unas 4 horas semanales, pero creo que ahora con la nueva ley son 3.
Y para finalizar hablemos de este módulo, que es uno que muchos conocen o llaman como el módulo de Derecho, porque en general es un poco saber sobre el sistema de leyes en España, cómo funciona y se organiza el gobierno a nivel de pues estatal, comunidad autónoma, local, también tipos de empresas, pasos para crearlas, cómo funciona todo el tema de Europa, tipos de contratos con la administración, el acto administrativo, etc. Es una asignatura bastante densa y teórica y hay que memorizar bastantes cosas y pues porque en general tiene muy poquitas partes prácticas. Es como mucho por redactar algún documento y cosas así por el estilo. A mí algunas partes sí es verdad que me parecieron interesantes, pero a veces no te voy a negar que se hacía un poquitico aburrida, sobre todo cuando los contenidos eran como muy densos y repetitivos. Pero bueno, ahora bien, eso sí, los contenidos que ves aquí sí que te pueden servir mucho si tienes en tu mente opositar para algún puesto de trabajo con el Estado, con este título de Administración y Finanzas, porque el temario que ves aquí es bastante parecido. En nuestro caso hacíamos un examen cada 1 o 2 unidades y 2 trabajos prácticos, con un total de 4 horas semanales. Y postdata por aquí antes de terminar el videito, y es que ahora con la nueva ley, aunque yo no las tuve, pues hay unos módulos nuevos que han introducido en primero de todos los ciclos formativos. Son módulos bastante generales que pues como son para todos los ciclos tampoco son muy complicados. En este caso sería sostenibilidad, que intenta un poco ver cómo contribuir a la protección del medio ambiente, yo creo un poco desde el punto de vista de la empresa y del sector. Es un módulo bastante simple por lo que me han comentado y como tienes muy pocas horas a la semana, pues no hay problema para sacarlo bien. Y lo mismo con digitalización, que en este caso se centra un poco en cómo digitalizar o hacer digital los procesos que realizamos en el sector al que nos dedicamos. Y pues también creo que además de estas dos, algunos tienen en primero un proyecto que se realiza a lo largo de todo el curso, parecido al proyecto de segundo, pero que suele ser un poco más simple y que además creo que se realiza en equipo. Es un proyecto, digamos, relacionado con los conocimientos del módulo, nuevamente, pero bueno, bastante simple, la verdad, por lo que me comentan. En general, yo creo que son módulos o asignaturas que como tienen 1 o 2 horas a la semana, no hay mucha complicación para sacarla. Y por lo que me cuentan, se suelen evaluar mucho con trabajos prácticos, exámenes tipo test, entonces no creo que sea muy complicado, no se preocupen por ellas. Y bueno chicos, esta ha sido mi experiencia en este primer año de Administración y Finanzas. Espero que les haya servido, les haya sido de ayuda a escuchar un poquitico mi explicación. Personalmente cuando iba a entrar al ciclo, pues me gustaba ver este tipo de videos de la experiencia de otras personas para saber un poquitico en qué me metía, qué me podía esperar en ese primer año. Y bueno, espero que si estás aquí y has llegado hasta el final, pues a ti te haya sido útil toda la información. Dime qué te ha parecido en los comentarios, si ustedes también tienen pensado hacer esta FP o ya la han hecho. Yo por ahora me despido recordándoles que pues aún nos queda hablarles un poquitico de segundo, así que esperen mi resumen dentro de poco y pues nada, ahora sí, y nos vemos en el próximo video. Por cierto, acá ha quedado súper mona la figurita, me súper encantó el resultado.